Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor a través de la comunión con nuestro Dios, y que la gracia de Cristo reine en sus corazones. Acerquémonos a la presencia de Dios con gozo y gratitud, dispuestos a glorificar su santo nombre en este domingo 3 de mayo de 2020 en nuestro culto al Señor a las 11:30 horas. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti a través de nuestra alabanza. Te suplicamos que la recibas, que la purifiques a través de la sangre de Jesucristo, y nuestra alabanza sea grata delante de ti. Acepta los himnos, acepta nuestra meditación, y Padre, que nuestra oración también llegue hasta tu trono. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Cantemos el himno número 354. Hay quien vele mis pisadas. 354. Hay quien vele mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas, velará por mi Jesús, por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Miro ya los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vele mis pisadas y mi senda trazará a las cénicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Cada paso, cada día, voy con Cristo mi Jesús. Su palabra es mi guía, del sendero bella luz. Su presencia cotidiana, su cuidado pastoral, dan confianza al alma mía, frente al fiero vendaval. Hay quien vele mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés y para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba al lugar desierto, a los lugares desiertos, y oraba. Alabemos al Señor también a través del himno 368. 368. ¿Sabes tú de Cristo?
descansado y triste, es grande tu aflicción. Tu inquietud persiste, buscas feliz protección. ¿Sabes tú de Cristo? ¿Le conoces ya? En su amor bendito, salvación y poder te dará. ¿A quién te acercas? Dime, cuando te acosa el mal y cuando tu alma gime, tienes tu paz eterna. ¿Sabes tú de Cristo? ¿Le conoces ya? En su amor bendito, salvación y poder te dará. En tus desilusiones tu llanto enjugará. En rudas tentaciones tu ruego contestará. ¿Sabes tú de Cristo? ¿Le conoces ya? En su amor bendito, salvación y poder te dará. Lucas capítulo 5, versículos 12 al versículo 16, pero solamente los primeros dos versículos 12 y 13 de Lucas capítulo 5. Una de las consecuencias más trágicas que trajo el pecado y que no hay poder humano pueda resolver es la muerte. La muerte a todos los hombres. Posiblemente los adelantos científicos podrán preservar la vida con tratamientos temporalmente que alivian el cuerpo, pero tarde o temprano todos morimos. El apóstol San Pablo escribió en su carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Cierto que este texto y otros hablan de la muerte espiritual y la muerte eterna, sin embargo también nos remiten a la muerte física. Y la muerte física puede ser natural por la edad, por algún accidente o por enfermedad, y sobre esto último, si hacemos algunas estadísticas, vamos a encontrar que muchos han muerto por enfermedades diversas ante la debilidad del cuerpo. Antes de la caída del hombre no existía ninguna enfermedad que debilitara al hombre. El propósito de Dios era que Adán y Eva vivieran para siempre tal como fueron creados en su origen. Y existen entonces miles de enfermedades que van destruyendo el cuerpo hacia una muerte precipitada e inminente. Hoy día los hospitales, centros de salud, sanatorios del gobierno, privados, no son suficientes para atender a millones de enfermos que están siendo azotados por las enfermedades en nuestro tiempo por el llamado coronavirus COVID-19. Hay quienes clasifican las enfermedades. Enfermedades producidas por la contaminación ambiental como la fiebre tifoidea, infecciones estomacales, crisis asmática, faringitis. Enfermedades contagiosas como
tuberculosis, sarampión, tosferina, viruela, difteria. Enfermedades por contagio de animales como la poliomielitis, la rabia, la sarna. Enfermedades venéreas como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, el herpes, la sífilis. Enfermedades psicológicas como la neurosis, la frigidez, depresión, esquizofrenia, paranoia, malaria, malasia. Además, alergias, enfermedades de la vista, fiebres y gripes diversas. Y una de las enfermedades cutáneas que vemos constantemente en el Antiguo Testamento como un azote para el pueblo de Israel fue la lepra. Una enfermedad asquerosa y temida de sus tiempos, por lo que requería aislamiento. En Levítico capítulo 13 y 14 encontramos que Dios dio normas y reglamentos para controlar el contagio de esta enfermedad mortal. Los leprosos habían de estar fuera del campamento, lejos de los demás, gritando: inmundo, inmundo. Los evangelios también dan cuenta de esta enfermedad en los tiempos de Jesús. Relatan la salud de muchos leprosos por el poder de Cristo, principalmente en la región de Galilea. En cierta ocasión Jesús llegó a una ciudad donde se presentó a él un leproso rogando alivio para su cuerpo, y Cristo tuvo misericordia de él, sanándolo. La oración de un hombre leproso. La oración de un hombre leproso. Primeramente, la oración de este hombre leproso fue una oración humilde. Dice la Biblia en el versículo 12 de Lucas capítulo 5. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Se postró con el rostro en tierra. Cierto que más adelante viene su oración. Aquí vemos su actitud cuando se dirige a Jesús. Llegó ante él con una oración humilde. También Mateo y Marcos van a resaltar la actitud del necesitado. Dice Mateo: y aquí vino un leproso y se postró ante él. Marcos escribe: e hincada la rodilla le dijo. Vemos entonces que lo primero que hizo el leproso, estando delante de Jesús, fue humillarse ante él hasta el polvo. Era la costumbre de entonces, a quien se debía honor y gloria, pero también para exaltar su poder y señorío. En su humillación el hombre estaba entregando su corazón, su vida, su servicio a Jesús. ¿Qué si los presentes murmuraban de él? ¿Qué si los escribas y fariseos tal vez estaban pensando en tomar medidas contra este hombre por su atrevimiento de acercarse a la gente sana? Pero a él no le importó, y en su miseria, en su quebranto, en su flaqueza, con las pocas fuerzas que le quedaban, había llegado hasta Jesús con aquellas llagas y grietas en todo el cuerpo que le provocaban dolores, ardores, comezón. Se postró ante el Dios encarnado para implorar misericordia. Una oración sincera, una oración humilde, una oración de corazón. Quizá, como todo judío, había escuchado la promesa de Dios de un Salvador, pero no había tenido comunión con el Señor en el templo como los demás, pues no podía hacerlo por su situación. Sin embargo, conocedor de las Escrituras, creo yo, miró con los ojos de la fe que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido con la llegada del personaje excelso que tiene delante. Ahí está Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien todo lo puede, para quien todo le es posible. Qué diferente oraban los judíos, especialmente los sacerdotes, los escribas y los fariseos, quienes oraban en el templo y en las esquinas de las calles. Se inclinaban con la frente hasta el suelo, levantaban las manos al cielo. Pero su oración estaba llena de orgullo espiritual, buscando el aplauso de los demás. Dice la Biblia, para ser visto de los hombres, mientras que el leproso rendía su corazón a Cristo en humildad. A esta actitud Cristo no rehusaría favorecerlo. ¿Y cómo nos acercamos nosotros al Señor? ¿Qué tan sencillos, humildes somos cuando oramos?
por nuestras necesidades, ¿honramos su señorío sobre nosotros? Pero en segundo lugar, también la oración del leproso fue una oración constante. Dice en este mismo versículo 12, viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo. También Marcos dice, vino a él un leproso rogándole. En muchas ocasiones tendremos como el leproso pedir una y otra vez al Señor la misma necesidad. Pero ¿cuántas veces nos cansamos de pedir y hasta nos sentimos defraudados? No como aquella mujer cuyo marido no era cristiano. 20 años orando por él. 20 años de rodillas, y entonces el Señor cambió el corazón de su esposo. Como aquel oficial del rey Herodes en Capernaum que dejó sus ocupaciones y fue a Caná de Galilea en busca de Jesús para que sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Cuando llegó ante el Maestro Divino, dice la Biblia, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Pero Jesús le respondió, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ante esta palabra se pudo haber regresado triste, decepcionado, renegando de aquel que se decía ser hijo de Dios. No, aquella fe que lo había llevado hasta Capernaum se despierta más y vuelve a pedir, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y ante la constancia Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Una oración constante. También aquella mujer gentil, sirofenicia o cananea, que gritaba con todas sus fuerzas, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no la tomaba en cuenta, no le respondía palabra. Y todavía más los discípulos le decían, despídela, pues da voces tras nosotros. Pienso que la mujer oyó a los discípulos, bien pudo haber dicho, tengo dignidad. ¿Qué hago aquí como loca gritando? No, llegó ante Jesús, se postró ante él y le dijo, Señor, socórreme. Y todavía Jesús le respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Qué lenguaje fuerte! Pero ella entendió y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una oración constante, pero fácilmente somos derrotados. San Pablo escribe a los tesalonicenses, orad sin cesar. Y conocemos este texto, pero en horas de necesidad nos olvidamos de esta recomendación. Daniel vio la situación del pueblo en manos de los babilonios y la ciudad de Jerusalén en ruinas, y entonces, cuando supo también del edicto del rey Darío contra quienes no adoraban a sus dioses, ser echados al foso de los leones, dice la Biblia, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Que perseveremos en la oración, porque solo el que persevera alcanza. Así lo hizo el leproso. Pero también la oración del leproso fue una oración que se sometió a la soberanía, a la soberana disposición del Señor. Dice el versículo 2 en la última parte, que dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, si quieres puedes limpiarme. En su petición el hombre no sabía si Jesús iba a conceder la ayuda que tanto anhelaba, pero no había nada de malo en pedir. Quizá todavía estaba de rodillas, con su rostro a tierra, endereza la cabeza, ve a Jesús y entonces le declara su necesidad. Lo primero que encontramos aquí es que el leproso reconoce a Jesús como el creador y sustentador de todas las cosas, el autor de la vida y gobernador del universo, el Dios todopoderoso. Le dice, Señor. En su petición también está seguro que Jesús tiene poder para sanarlo. Posiblemente había escuchado los milagros y prodigios que Jesús había hecho en Galilea, los cuales le llevaron a depositar su fe en él. Una fe inquebrantable, una fe al 100% en el hacedor de maravillas. Cuando vemos a Jesús para pedir misericordia en nuestras necesidades,
Debemos estar convencidos que Él tiene potestad para dar solución a nuestros conflictos y aflicciones. El leproso se sometió a la voluntad soberana del Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Su teología era sana. Su concepción que tenía de Dios era correcta. El Señor hace milagros solo cuando así lo ha determinado. Nosotros no podemos alterar sus decretos. Nadie puede violar los planes que tiene para cada uno de nosotros. El leproso glorificó a Dios. Le dio la alabanza aún antes de que le sanara. No como nosotros que a veces decimos: una vez que resuelva mi problema, entonces le seguiré. Una vez que me muestre una señal que me está llamando a participar en los quehaceres de su reino, entonces seré su siervo. Y condicionamos a Dios. El leproso primero entregó su vida a Cristo. Le sirvió con la poca capacidad con que contaba. Después declaró su necesidad. Vemos que él requería de la salud para bien de sí mismo, pero también para adorar a Jesús con todas sus fuerzas y ser bendición también para otros. Así es como debemos acercarnos a Jesús. No buscarlo por lo que hace, no servirle por lo que recibimos de Él, sino adorarlo por lo que Él es, nuestro Salvador, nuestro Señor, que quiere hacer de nosotros sus siervos. El versículo 13 dice que al ver Jesús la sinceridad, la humildad, la fe, la constancia, la forma correcta de dirigirse el leproso hacia él, extendió su mano, le tocó y con voz de poder, lleno de amor, dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Por cierto, no fue un toque mágico. El poder sanador no se originó en los dedos de Jesús. Su poder venía directamente de él, de su voluntad y de su corazón compasivo. Un momento antes el leproso estaba lleno de lepra. A los pocos minutos, quizás segundos, no quedaba en él una sola mancha de la enfermedad. Es que las curaciones de Jesús eran y siguen siendo completas e instantáneas para su gloria. Y muchos hoy día están sanos físicamente, pero internamente están llenos de manchas. Su lepra los ha alejado del campamento de Dios. Están solos, sin ninguna esperanza humana para volver a Dios. Para esto vino su Hijo poderoso y restaurador, quien con compasión ve la crisis espiritual, ve la soledad, ve las heridas y dispuesto está a dar salud. ¿Qué hacer? Venir a Él con un corazón humilde, implorar su poder para la restauración del alma, orar a Él como lo hizo el leproso de todo corazón, que entonces sanará nuestras heridas y nuestras manchas internas. Quiero invitarles a que cantemos el himno 360. A cada instante te necesito. 360. Solo en horas de amargo llanto, tenerte quiero, mi buen Salvador. Y en los momentos de dulce canto, tan solo busco tu favor. A cada instante te necesito, como mi amigo, mi buen pastor. Hoy y mañana, en pena y calma, siempre te anhelo, oh Señor. Yo busco ansioso luz que ilumine en la mañana de la juventud. Quiero tu ayuda, tu fortaleza, al presentir la senectud. A cada instante te necesito, como mi amigo, mi buen pastor. Hoy y mañana, en pena y calma, siempre te anhelo, oh Señor. Jesús, tu rostro radiante y puro se ha
dulce inspiración, y hasta que arribe feliz al cielo, dame tu santa bendición. A cada instante te necesito como mi amigo, mi buen pastor. Hoy y mañana, en pena y calma, siempre te anhelo, oh Señor. Quiero invitarles a que tomen su sobre y depositen ahí su ofrenda, su diezmo, para ir guardándolo y a la postre traerlo a la casa del Señor. Oremos para terminar nuestra alabanza al Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por recordarnos que somos polvo, que delante de ti no somos nada, y que nuestro cuerpo se va debilitando, Señor, ante las cosas nocivas de esta vida y va hacia la muerte. Pero te pedimos en nombre de Cristo que tú nos sustentes en el tiempo que tú nos tienes en esta tierra, que nos des vida, que nos permitas disfrutarla contigo, Señor. Y Padre, en medio de las enfermedades, de aquellas cosas que afectan nuestro cuerpo, Señor, que tú nos des fortaleza. Ponemos delante de ti, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a los hospitales, sanatorios y, Señor, sean privados o del gobierno federal, Padre, para que, Señor, haya el personal adecuado y dispuesto, Señor, a atender a los enfermos, Señor, en ese tiempo de esta epidemia, Señor, que está dando muerte a los seres humanos. Bendice a tu pueblo, Señor, protege a todos y a cada uno de tus hijos de esta enfermedad y aquellos, Señor, que están delicados de salud, que tú les des consuelo, y aquellos que ya han perdido a sus seres queridos también, Señor, que tú les des una palabra de ánimo, de aliento. Gracias por esta palabra, Señor, y ponemos delante de ti nuestra vida, a ti nuestra gratitud por permitirnos, Señor, meditar en esta porción donde vemos el poder de Jesucristo y donde, Señor, nos recuerdas también que debemos estar en oración constante a ti. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.